Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque podemos recibirla, meditarla y prepararnos para estos tiempos que se aproximan y que el Señor ya no tarda en venir. Amén. ¿Cuántos han notado señales de que el Señor ya pronto vendrá? ¿Cuántos las han notado esas señales? Creo que nada más yo. Soy el único que me estoy poniendo nervioso, emocionado, contento, ¿no? Son varios, ¿no? Entonces, Son varias. Hambre. sí hemos notado situaciones, ¿verdad? Cambios y todo esto. Efectivamente, son situaciones políticas, económicas, sociales, morales, sobre todo. Los cambios Yo creo que clima. yo creo que los cambios climáticos, yo creo que los que más notorios son, por lo menos para mí, me llaman mucho más la atención, son los cambios morales que están habiendo en el mundo. Sí. La sociedad cada vez está pareciéndose más y más. ¿Hay algún problema? Es que no gira. Es que no ha girado. O sea que no estamos transmitiendo. No, sí se está transmitiendo, nada más que... ¿Continúo o me detengo? Sí, no, continúa. Ok, bien, quienes nos están mirando, pues continuamos adelante. Bueno, entonces todo este tiempo que el Señor, que podemos ver que el Señor ya no tarda en volver, nos hace seguir siendo, como dije la semana pasada, seguir siendo hombres y mujeres que estemos expectantes con alegría, porque quién sabe si nos toque a nosotros, pero es muy probable que una o dos generaciones cuando mucho, pero el Señor ya viene pronto y eso me da mucha emoción y mucha alegría, porque a pesar de que el tiempo previo a su venida no es precisamente las vacaciones en Puerto Vallarta, pero es el tiempo, como dijo el mismo Señor, los tiempos de dolores como de parto. Y cuando vienen los dolores de parto, al principio es terrible, tremendo. Bueno, las que no son mamás lo saben, yo solo lo sé de oídas y de testimonio. Pero una vez que ese hijo nace, todo se olvida. Esos dolores se olvidan y el gozo le da lugar a pesar del dolor. O sea, el dolor mitiga, el gozo mitiga el dolor. Entonces, estar preparados, y estar preparados también significa ser hombres y mujeres que, permítanme la metáfora, que provoquemos los milagros de Dios. Y quiero subrayar la palabra metáfora, porque no quiero con esto que de pronto alguien vaya a decir, pastor hereje, ya está diciendo que provocas a Dios para que haga milagros. No estoy diciendo eso, estoy utilizando una palabra metafórica diciendo que seamos hombres y mujeres provocadores de milagros. Y lo voy a mostrar con el ejemplo que encontramos en Lucas 5, del 17 al 25. Quiero invitarles a que busquen Lucas capítulo 5 y vamos a leer del 17 al 25. Lucas capítulo 5, para leer del 17 al 25. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Hay personas que se acercan a Jesús buscando a ver qué contradicción encuentran, a ver qué falla encuentran. Hay personas que se acercan, por ejemplo, no a Jesús propiamente, pero se acercan a hablar de Jesús contigo, conmigo, pero más con la intención de ver dónde está la falla, dónde está el error, y poder con eso reafirmar su postura en contra de Dios. Esas personas, yo creo que no es que estén en contra de Dios o enojadas con Dios, sino que son personas que no logran, quieren encontrar respuestas lógicas a todas las problemáticas que hay en el mundo, y al no hallarlas llegan a conclusiones humanas diciendo pues no hay poder en Dios. Pero son personas que se acercan, por eso diría yo, hay personas que se acercan buscando la falla. Hay otras personas que se acercan buscando la bendición. Esos son los más. Se acercan buscando la bendición, tienen alguna necesidad, algún problema o una serie de situaciones difíciles y se acercan a Jesús buscando la solución a su problema. Y son entusiastas en esa búsqueda y son determinados y están en esa búsqueda, pero el problema con ellos es que una vez recibida esa bendición, entonces se dan por bien servidos, dan la vuelta atrás y siguen con su vida sin importarles Dios hasta la siguiente vez que tengan una necesidad. Después hay otros que son, diríamos yo diría buscadores de milagros, es decir, aquellas personas que desean fervientemente que suceda algo en sus vidas, pero que a la vez son un tanto cuanto pasivos, que están esperando una respuesta de parte de Dios o un cambio en determinada circunstancia o que Dios haga algo en su vida o en la vida de alguien más, pero en cierta forma en una manera un tanto cuanto pasiva. Aquellos, por ejemplo, que oramos una vez y después esperamos y luego se nos olvida y a lo mejor pasan un par de semanas y por cierto, Señor, ¿te acuerdas que te pedí? Y sí buscamos, pero no tan apasionadamente. Y constante. Exacto, no con tanta constancia, no tan apasionadamente y no tan determinantemente. Y a lo mejor en un momento dado con un dejo de cierta incredulidad dentro de la fe. Yo creo que los cristianos también nos movemos a veces en ese oleaje entre la fe y la incredulidad. Entonces sí espero un milagro, pero al mismo tiempo no sé si sucederá y estoy expectante pero estático y de pronto mirando de lejos. Pero hay otros que son, como uso la palabra metafórica, provocadores de milagros. Son aquellos que no solamente están buscando milagros, sino que en verdad están haciendo lo necesario y más allá, con tal de que Dios pueda responder o de mirar lo que Dios quiere hacer. Estos son como los que encontramos en esta casa. Aquí tenemos una casa en donde había muchas personas con hambre de Dios y que estaban esperando o queriendo escuchar, y eran tantos que se arremolilaban en esa casa, estaba llena de buscadores de milagros. Pero los provocadores de milagros, que yo les llamo, son aquellos que no solamente van a ver, sino van a hacer algo. Los demás, los espectadores, los pasivos e incluso los que buscan encontrar alguna contradicción, en realidad pues vienen para ver, para escuchar, para recibir e incluso muchos de ellos a criticar. Y aquí tenemos esta situación. Había gente amontonada. Jesús estaba predicando y como dice aquí, en el dijimos 25 en adelante, ¿verdad?
no, 17 en adelante. Dice en el versículo 17, al final, dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Había gente que estaba observando todo lo que sucedía. Y por cierto, sentados en primera fila había una convención de fariseos y de doctores de la ley. Digo una convención porque dice ahí que vinieron de todas partes y por lo visto llegaron lo suficientemente temprano o eran lo suficientemente importantes que cuando se presentaron o se iban presentando, pues la gente sí abría espacio para que llegaran hasta la primera fila en la convención de estos doctores y fariseos que venían de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Yo creo que no nos dice aquí cuánto tiempo llevaban transcurriendo, pero lo que sí nos dice es que el poder del Señor estaba sanando, ahí para sanarlo. Así que seguramente Él ya había sanado a algunos enfermos, a varios de ellos quizás. Pero en esa ciudad en donde estaba, había un hombre paralítico que no pudo asistir a la reunión. No sé si se enteró que Jesús estaría ahí, o si es que se enteró, no pudo asistir. Entonces es cuando lo que yo llamo provocadores de milagros llegaron a buscarlo. Creo que sus amigos estaban allí observando, mirando lo que Jesús hacía, y se movió el amor de ellos por su amigo. No nos dice cuántos, pero pues asumo que probablemente 4 para poder cargarlo y para poder hacer toda la maniobra. Cuando menos eran 4. Estaban allí y eran buenos amigos de este paralítico, y entonces se acordaron de él y dijeron: tenemos que ir por el panchito, hay que ir por el pancho porque esto no se lo puede perder. A veces nosotros estamos recibiendo alguna bendición y estamos tan embelesados con ella que no siempre nos acordamos de otros que necesitan la palabra del Señor, que necesitan el poder del Señor y la obra del Señor. Entonces ahora yo no digo que se salgan corriendo ahorita porque no voy a estar más de 1 hora aquí, ¿verdad? Y en lo que vas hasta quién sabe qué colonia y regreses. Pero lo cierto es que tenemos que saber que hay tantos que necesitan de Dios, y es a nosotros a los que nos toca provocar ese milagro. ¿Cómo provocaron estos amigos el milagro que hicieron? Pues se acordaron de su cuate el Panchito, fueron por él y le dijeron lo que estaba sucediendo, y el Panchito se animó y dijo: yo también quisiera estar ahí, pero ¿cómo le hago? Entonces cargaron con él, con todo y su cama. Yo no sé si ya tenía la cama hecha o en ese momento armaron una camilla, pero cargaron con su amigo y se lo llevaron y llegaron hasta allá y caramba, pudieron salir por él, pero ahora no podían entrar. En lo que fueron y vinieron, a lo mejor hasta había llegado más gente, y entonces se encuentran con que no pudieron entrar porque había demasiada gente. ¿Y qué hicieron ellos? Pues ellos no se resignaron y dijeron: uy, qué lástima, bueno, a ver si en la siguiente venimos más temprano, pues bien, mientras pues vámonos a echar un pozole, regresamos otro día o vamos a ver dónde va a estar mañana Jesús. No, ellos inmediatamente, en lugar de decir vámonos, buscaron una solución, y una solución drástica, porque a los provocadores de milagros nada nos va a detener. Y yo deseo de todo corazón que este pequeño grupo que estamos aquí y ese gran grupo que está mirando a través de internet esta conferencia, podamos cada uno ser buscadores y provocadores, no solo buscadores, sino provocadores de milagros, porque a los provocadores de milagros los obstáculos no nos van a detener, nada nos va a detener. Es más, la palabra resignación no es parte, porque no nos vamos a quedar pasivos. Vamos a ser como aquel que le dice a Dios: no te dejaré si no me bendices. ¿Verdad? Como Jacob: no te dejaré si no me bendices. Los provocadores de milagros siempre van a hacer lo que se necesite, y si se requiere hacer un esfuerzo extra, lo vamos a hacer. Vamos a hacer ese esfuerzo extra. Como Caleb. ¿Se acuerdan de cuántos recuerdan a Caleb? Cuando Moisés, obedeciendo las instrucciones de Dios,
cuando salen de la esclavitud y ya llegan cruzan el mar, entonces Dios le dice: vas a ir a tomar esa tierra, porque esa tierra es la que yo les daré, la tierra que fluye leche y miel. Yo creo que, bueno, Moisés en esa ocasión, recuerdan ustedes, envió a cuántos espías para recorrer la tierra. A Josué, ¿Pero a cuántos? 12. Envió a 12 jóvenes fuertes y valientes para, dice la Biblia, como espías para conocer la tierra prometida que Dios les había dado y para ver qué encontraban ahí. Yo especulo, yo no creo que Moisés tenía la intención de decir: pues vayan a ver si se puede. Yo creo que más bien Moisés tenía la intención, cuando los mandó, de decir: vayan a ver por dónde le entramos y qué encontramos. Entonces estos hombres están allá todo ese tiempo que están, y conforme van viendo lo que hay, se empiezan a sorprender, empiezan a ver: wow, de veras que está preciosa esta tierra, pastos verdes, árboles frutales, muchos animales gordos, y bueno, todo está muy bien aquí. Y estaban embelesados cuando de repente empiezan a ver a los gigantes. Para ellos los decían gigantes. Ahora, quién sabe si hayan sido gigantes, porque probablemente lo eran, pero no eran grandotes, pero tal vez no tanto, ¿verdad? Porque recuerden que en el pasaje dice: así les parecían a ellos. O sea, ahí no dice eran gigantes realmente, sino así les parecían a ellos. Total, empiezan a ver a la gente que está ahí. Son gente pues robusta, gente bien alimentada, gente que ha estado en esa tierra por muchos años, y ellos que vienen de la esclavitud pues empiezan a compararse y ven al flaco de este lado y al flaco de este otro, y sus mejores garras pues todavía no están muy bonitas, y empiezan a ver a los de allá que están fuertes y jóvenes y todos muy saludables. Y es por eso que empieza a entrar el temor en 10 de ellos, porque dicen: así les parecían a ellos, vieron como gigantes. En otras palabras, se acomplejaron. Eso fue lo que realmente pasó. No es que hubiera gigantes, porque de haber habido, la Biblia no lo diría como tal, pero se acomplejaron. Ellos vieron su propia capacidad y dijeron: pues ni para dónde intentarle. Y entró el complejo. Ahora, tú sabes que cuando te acomplejas frente a alguien, magnificas sus cualidades. Puede tener cualidades, pero cuando te acomplejas, lo ves mucho más grande. Y esto fue lo que pasó con ellos. Cuando regresaron con el reporte, en lugar de decirle al pueblo y a Moisés por dónde, lo que hicieron fue decir: no inventes, no le hagas, esto está terrible, no vamos a poder, mira que son gente fuerte, que son guerreros experimentados, y además son gigantes, y nosotros nos vemos como piojitos junto a ellos. Bueno, dijeron langostas, ¿verdad? Pero nos vemos como langostas ahí frente a ellos. Y entonces creo que el error de Moisés fue escuchar la mayoría, y en lugar de decir: pues si Dios nos dijo que fuéramos, hasta con mayor gloria va a tener Dios. Y Moisés entra en duda, y por eso Caleb, si ustedes después lo buscan ahí en Números 13, versículo 30, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, porque la gente se empezó a inquietar. Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso fue lo que dijo Caleb y Josué, que lo acompañaba. ¿Por qué? Porque los provocadores de milagros no ven a los gigantes, ven al poderoso Dios detrás de ese gigante, o mejor dicho, delante de nosotros, como David lo hizo. Entonces, cuando hay obstáculos, no nos detenemos, o no nos debiéramos detener. ¿Qué debemos hacer para nosotros poder ser hombres y mujeres provocadores de milagros? Y subrayo nuevamente, y lo vuelvo a decir, no estoy con esto diciendo que nosotros vamos a provocar a Dios a que haga lo que no quiere hacer, sino lo estoy diciendo en el sentido metafórico de cómo debemos actuar cuando verdaderamente tenemos la fe de creer que Dios puede hacer un milagro y que lo vamos a pedir. No sabemos si lo va a hacer o no, porque Dios es soberano, pero a nosotros no nos toca decidir por Dios. A nosotros nos toca decir y pedirle a Dios y clamar a Dios por sanidad, por cambio, por trabajo, por lo que se necesite.
necesitamos nosotros tener esa fe para pedirle al Señor. Si no estoy con esta postura diciendo nosotros le vamos a ordenar a Dios, pero sí creo que cuando menciono provocadores de milagros es porque a continuación, ustedes ya lo leyeron conmigo, veremos la reacción de Jesús. Y la reacción de Jesús fue movido por la actitud de estos hombres. Lo primero que tenemos que hacer es, si vemos los obstáculos, hay que romperlos. Rompamos los obstáculos, versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. ¿Qué hicieron ellos? Rompieron los obstáculos. Entonces subieron al techo, quitaron algunas tejas, bajaron al paralítico en su camilla y lo pusieron nada más ni nada menos que en medio de la multitud y mero enfrente de Jesús. Es decir, hasta fueron más allá de la zona VIP. Porque había una zona VIP. No porque Jesús haya puesto la zona VIP, sino porque en primera fila estaban los principales, los sacerdotes y los fariseos. Ellos llegaron y se apañaron la primera fila, ¿verdad? Pero ellos, ni siquiera eso los limitó, porque podrían haberse limitado. Supongamos que hubieran podido llegar, a lo mejor se hubieran llegado, ay, pero aquí están los jefes, aquí no podemos meternos. Esto les valió. Rompieron el techo, quitaron tejas, bajaron al paralítico, dice aquí que lo pusieron en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Los accesos estaban bloqueados, pero la fe no estaba bloqueada. El camino estaba bloqueado, pero ellos no se resignaron. Y sabes, esta multitud, podríamos decir que era también en cierta medida gente indiferente, porque probablemente el primer intento es ir cargando a su amigo y tal vez empezaron a decir, ¿nos das permiso? ¿Nos permites con permiso, por favor? ¿Qué? Sácate. Y no le dieron espacio. No fue como ahora que ya hemos aprendido una nueva cultura. Yo recuerdo hace todavía pocos años, cuando oías una sirena de una ambulancia, pues la mayoría de la gente le valía y seguíamos en lo que estábamos. Ahora ya ha habido un cambio de cultura y si han observado, cuando hay una sirena y vienes en tu auto, buscas la manera de abrir paso y el otro se hace para adelante y hace hueco y el otro no arranca para irle abriendo paso a la ambulancia. Porque eso es lo que hace quien es solidario con el que tiene necesidad. Pero en este caso no me parece que hayan hecho eso, no me parece que conforme vieron al paralítico hayan empezado a decir, hazte un lado para que pase, hazte un lado. No, más bien aquí cerraron el espacio, le valió. A esta multitud es de alguna manera aquellos que no les interesa lo que suceda, lo que nos pase, lo que tengamos, es la gente indiferente. Y pues cada vez que encontremos un espacio cerrado, una puerta cerrada, hay que romper los obstáculos y buscar otra alternativa. Si por aquí no se pudo, por acá se podrá, porque muchas veces es el enemigo el que cierra las oportunidades. Entonces, lo digo esto porque a veces nosotros también como cristianos llegamos a veces a tener una tendencia un tanto simplista, y si esperamos una determinada bendición o que algo suceda y no sucede, con facilidad decimos es que Dios no quiso. Y no deberíamos ser tan simplistas en esto, porque no siempre es que Dios no quiso, a veces es, y quizás la mayoría de las veces, es que es el enemigo el que cierra la puerta para que no encontremos esa bendición o no la recibamos. A veces va a haber circunstancias, a veces va a haber personas que van a obstaculizar nuestra bendición, que van a obstaculizar aquello que esperamos de parte de Dios. Entonces, no hemos de simplemente decir a la primera, bueno, es que Dios no quiso. Necesitamos trabajo, hay que buscarlo y entrar por una puerta, entrar por otra, tocar otra, siempre confiando que Dios va a abrir la puerta y va a ver el momento que necesitamos. Hay que buscar alternativas. Y en ningún momento volver atrás, sino seguir avanzando, y si hay que romper un techo, pues rompámoslo en el nombre del Señor. No resignarnos. Y por otro lado, los provocadores de milagros tampoco se detienen y pierden su tiempo discutiendo con los egoístas o con los que no tienen fe o con los indiferentes.
Este paralítico y sus amigos no podían entrar, la puerta estaba llena de gente y no les abrían paso. ¿Por qué? Pues porque a muchos no les importa la necesidad de otros, es la realidad. A estas alturas de la vida ya nos dimos cuenta, yo creo que todos, ¿verdad? A muchos no les importa la necesidad de otros. Pero estos provocadores de milagros no se pusieron a discutir, a pelear, a rogar, a querer convencer a los que estaban en la puerta, porque no querían perder el tiempo discutiendo. Ellos lo que querían era una solución, y esa solución solo podía provenir de parte de Jesús. ¿Para qué echarnos una pérdida de tiempo con los demás? El que tenía la respuesta era Jesús y había que buscarla. Así que el que yo llamo provocador de milagros invierte tiempo buscando a Dios, invierte tiempo en oración, invierte tiempo creciendo espiritualmente, invierte tiempo leyendo la palabra, invierte tiempo aprendiendo más del Señor, y también invierte tiempo dialogando con la palabra, porque una cosa es leer la palabra y otra cosa es dialogar con la palabra. ¿Cuántos saben que en la palabra encontramos una gran cantidad de cosas que de pronto, si la leemos al principio, no nos da sentido? ¿Algunos lo han encontrado? Nos da respuestas y a las... No, pero me refiero que no da sentido. Ah, sí. ¿Les ha sucedido alguna vez? ¿O solo yo soy el...? Sí. A veces hay momentos en la palabra que decimos, pero ¿cómo puede decir esto? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué puede decir esto? O, ¿de verdad estoy leyendo bien? Aquí dice esto. Y ¿sabes qué? No hay que tenerle miedo a esas preguntas. Hay que preguntarnos. Hay que leer con esa mentalidad de fe y también una mentalidad crítica, creyendo en el Señor. Y sabiendo que hay cosas que no comprendemos, y no solamente leerlas y pasarlas de corrido, sino detenernos. No es asunto de qué tantos capítulos lees al día, sino qué tanto profundizas y qué tanto puedes dialogar con la palabra. Esos son los provocadores de milagros. Aquellos que no se ponen a discutir con la gente, sino mejor vamos a dialogar con Dios y su palabra. Vamos a profundizar en ellos. Ahora, algo bien importante que podemos aprender de todo esto también es qué clase de amigos tenía este paralítico y qué clase de amigos tenemos nosotros. Para empezar, es necesario tener amigos, y si no tenemos amigos, digámosle a Dios que nos ayude a tener amigos, que nos dé amigos. Si no tenemos amigos, pidámosle a Dios amigos. Y en una de esas, Dios nos responde diciendo, ¿sabes por qué no tienes amigos? Porque tú eres tan agrio, que ¿quién va a querer ser tu amigo? Eres tan negativa, que ¿quién va a querer ser tu amiga? Digo, en una de esas. Pero es bien importante tener buenos amigos. Este paralítico, pues bien pudo haberse juntado. Bueno, primero bien pudo haberse aislado, amargado y no querer estar con nadie. ¿Saben que a veces cuando alguien tiene un problema muy fuerte o muy grande, o una enfermedad incurable, una condición así, puede llegarse a amargar y aislarse y no quererse relacionar con los demás, a menos que sea para que lo compadezcan? Pero hay personas así. Hay personas que se aíslan, que se amargan. O bien hay otros que pues fácilmente se juntan con otros iguales. Entonces, pues, yo estoy paralítico, no, pues yo estoy ciego, no, pues yo estoy calvo y loco. Y se junta lo negativo, ¿verdad? Y cuando hablo del paralítico, no solamente hablamos del paralítico físico. Cuando hablo del paralítico, a veces somos paralíticos emocionales. Hay personas paralíticas emocionales y se juntan con ciegos espirituales, con sordos emocionales. Y es tan fácil volverse personas que juzgan, que critican, que su hablar es quejarse, que su hablar es
señalar el error o la equivocación de otros, que su hablar es casi pareciera como su deporte, el estarse quejando de quién les falló, de quién les defraudó, de quién les engañó, y a veces no se dan cuenta de sus propias necesidades espirituales. Este paralítico tenía amigos, pero no tenía amigos derrotados, tenía amigos determinados. Es interesante, ¿por qué tenía estos amigos? Seguramente, a pesar de ser paralítico, no era un amargado. Seguramente no era un hombre que se la pasaba diciendo, ay, cómo sufro, por favor. Sino era un hombre que, aún dentro de su limitación, seguramente les podía dar a ellos ánimos, buenos consejos. Era padre estar con él, probablemente. Por eso es que cuando están ahí estos amigos, pues lo primero que hacen es acordarse. Él estaba en ese momento solo en su casa, pero vinieron estos 4 provocadores de milagros que son sus amigos y le dijeron, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Panchito, ¿verdad? Llegaron con Panchito y le dijeron, Panchito, vente, vamos con Jesús, porque Jesús está sanando enfermos, está haciendo cosas tremendas. Y entonces Panchito quiso ir y sus amigos lo ayudaron, lo tomaron entre los 4, hicieron una camilla, o si ya la tenían hecha, la acomodaron bien y se lo llevaron cargando a ver a Jesús. Todos conocemos aquellos dichos populares como dime con quién andas y te diré quién eres. Porque es una realidad. O el que con lobos anda, a aullar se enseña. Con quién nos relacionamos va a mostrar tarde o temprano cómo somos y quiénes somos. En 1 Corintios 15:33 dice el apóstol Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aquí podríamos decir el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Si nos rodeamos de personas negativas, que critican, que hacen murmuración, que chismean, pues finalmente, tarde o temprano, nosotros vamos a ser ese tipo de personas. El que con lobos anda, ya se enseña, o dicho más adecuada y bíblicamente, las malas compañías corrompen el buen carácter. Así que es muy importante relacionarnos con personas íntegras y que ejerzan fe para amistad, para profundizar. Ahora, yo no digo que que nos aislemos y nos volvamos como los fariseos, precisamente. Ya no, si no tienes fe y si tú no eres una persona íntegra según mis parámetros, no me junto contigo. No. Primero, en el momento que tengamos esa actitud, ya estamos verdaderamente perdidos, porque estamos siendo ególatras, estamos siendo presuntuosos y estamos fuera del lugar completamente. Pero vamos a pensar que, digamos, no es que como cristiano no me debo juntar con toda la gente. No, sí, precisamente con toda la gente debemos juntarnos. Con toda la gente tenemos que acercarnos. Jesús se acercaba con las prostitutas, se acercaba con los borrachos, se acercaba con los enfermos físicamente de lepra y de lepra espiritual, con los pecadores. ¿Por qué lo hacía? Porque Jesús dijo, el sano no tiene necesidad de enfermo. Pero para tener amistad, para edificarnos mutuamente, es indispensable, importantísimo, que tengamos amistad con personas íntegras en su fe y llenas de fe, que ejerzan la fe. Por eso digo, abro el paréntesis, para los que aún no se han decidido a venir a la reunión dominical, aquí ustedes que ya lo están, por eso es que mi esposa y yo insistimos tanto, a pesar de que ahorita somos muy poquitos, insistimos tanto en la importancia de la reunión presencial. Porque sí, estuvo padre durante un año estar en nuestras casas recibiendo el mensaje por internet. Es más, no están ustedes para saberlo ni yo, pero yo sí para decírselos, que hasta para nosotros estuvo padre, ¿no? Porque pues, el culto es a las 11:30, entonces pues tranquilamente a las 11:15
un poquito de agua para quitar las lagañas, un poquito de gel para peinarnos y ya podíamos estar predicando. No es cierto, no lo hacíamos así, pero se entiende la idea. Es más cómodo. Fue muy cómodo durante un año estar en nuestras casas recibiendo el mensaje o predicando. Pero cuando estamos en nuestras casas estamos completamente separados y aislados. ¿Y cómo vamos a podernos hacer amistad? ¿Cómo vamos a poder ejercer la hermandad? ¿Y cómo vamos a podernos edificar unos a otros si cada uno estamos aislados? ¿Y saben qué? En eso el diablo estaba feliz. Entre más cultos haya por internet, entre más la gente vea las prédicas por televisión, él va a estar más contento porque pues ahí nos tienen cerraditos y no le representamos ninguna bronca. Entonces es importantísimo relacionarnos con personas que ejerzan la fe. Por eso les invito a que los que aún no se han decidido, vengamos el domingo a la reunión dominical. Y a ustedes que están aquí, que han determinado, les felicito de verdad, porque aunque todavía somos un pequeño puñado, somos aquellos que estamos entendiendo la necesidad de vernos, de edificarnos como cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se edifican unos a otros. Entonces, debemos relacionarnos con quienes estén dispuestos, como ellos, por ejemplo, incluso a correr riesgos. Estos 4 amigos de Panchito corrieron riesgos. Estuvieron dispuestos a correr riesgos y si es necesario hacer locuras con tal de conseguir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Yo sé que algunos de ustedes les están diciendo, estás loco, estás loca, ¿cómo vas ahora a la reunión si todavía estamos? Pues sí, estamos con precauciones, pero estamos confiando en el Señor y teniendo cuidados, por supuesto. Pero no solo por la reunión de hoy, sino cuántas veces el Señor, aquellos que no comprenden el Evangelio, pueden pensar o decir que estamos locos, que cómo se nos ocurre creer en el Señor, servir al Señor, adorar al Señor. Vi hoy, no, ayer, no, pues hoy me paré a arreglar, no había tiempo. Uno de los grupos en los que uno se va uniendo por intereses que tiene es un grupo que se llama terapia cognitiva conductual. Y ahí pues a veces hay artículos muy interesantes que sí me sirven y a veces hay paja y basura que nada más sirve para que le dé una risa. Y una de esas pajas fue que ayer vi le llaman meme, ¿verdad? A las ilustraciones con algo. Le llaman meme y es una en donde el autor de esto saca a una mamá con actitud furibunda y el dedo flamígero regañando a un niño y diciéndole: tu amigo imaginario no existe. Y en el siguiente cuadro ponen a la misma mamá y al mismo niño sentados en la banca de una iglesia. ¿Cuál era la implicación de este meme? Era una burla a la fe de los creyentes. ¿Por qué? Porque por un lado les decimos que los amigos imaginarios no existen y por otro lado, según el meme, estamos con un amigo imaginario. Bueno, la gente piensa que es locura creer en el Señor y tener fe. Y algunos que se las dan de intelectuales pues hasta se burlan de la fe. Pero en realidad lo mejor que nos pudo haber pasado es conocer a Jesucristo. Amén. Amar a Jesucristo y entender que Jesús nos salvó y nos salva. Amén. Y que no hay terapia mejor que su presencia en el corazón quebrantado. Esa es la verdadera terapia. Así que reunámonos con personas que ejerzan la fe, que estén dispuestos a correr riesgos y si es necesario hacer locuras con tal de conseguir la bendición que Dios tiene para nosotros. Estos 4 hombres creían que Jesús podía hacer algo en la vida de su amigo. Tan convencidos estaban que salieron corriendo por él y lo trajeron lo más pronto que pudieron. Así nosotros, hermanos, procuremos juntarnos con gente que crea que Dios puede cambiar realidades. Hermana, yo creo que Dios puede cambiar su realidad, aunque en la clínica de la columna no haya sido aprobada como candidata, pero el Señor tiene el poder para cambiar su realidad y seguirla usando como es el anhelo de su corazón, compartir el Evangelio, ir a alguna parte a compartirle a las personas. El Señor cambia realidades. Reunámonos con personas
que pueden hacer o creer que Dios cambia realidades y que Dios puede hacer funcionar lo que no está funcionando. A este hombre no le estaban funcionando las piernas, probablemente de la cintura para abajo. No se nos dice qué tan paralítico estaba, si en una de esas hasta parapléjico haya sido. No le funcionaban sus miembros para desplazarse. Hay veces que hay matrimonios que no están funcionando, hay relaciones matrimoniales que no están funcionando, y así como Dios puede hacer moverse los miembros que no funcionan, Dios puede hacer que un matrimonio que no funciona empiece a funcionar. Hay relaciones padres e hijos quebrantadas, pero esas relaciones quebrantadas entre un padre y alguno de sus hijos, Dios puede hacer que esa relación vuelva a funcionar. Y aún en lo que es la mitad o más de la mitad del tiempo para la mayoría de las personas que laboran en algún lugar, hay relaciones de trabajo bien difíciles, pero Dios puede hacer que funcionen o hacer que nosotros podamos acoplar esa realidad para que nuestra vida laboral también funcione. Recuerdo hace tiempo estaba aquí en nuestra iglesia un abogado bastante joven en aquel entonces, trabajaba en determinado despacho y nos platicaba a mi esposa y a mí cómo padecía y sufría con una de las socias del despacho y que se dedicaba a hacerle la vida imposible, y nos dijo un día: yo ya no soporto más y yo creo que voy a renunciar aunque me quede sin chamba. Entonces le dijimos y lo desafiamos: ora por ella, por esa socia. Pero ¿cómo voy a orar si es la que me hace la vida imposible? Ora por ella, ora y pide que Dios la bendiga. Este joven recibió el desafío y estuvo orando por ella, por esa socia, y le seguía haciendo la vida imposible. Y no fueron 2 días, ni 3, ni 3 veces. Pero a la vuelta de varios meses, un día llegó y dijo: ¿qué creen, pastores? Esta socia renunció, nadie la corrió, solita renunció. Y ahora mi actual jefe es alguien con el que siempre he tenido una muy buena relación. El Señor puede hacer que las cosas cambien si nosotros creemos. Pero ¿qué habría pasado si este hombre se hubiera dedicado a estar diciendo esa señora no la soporto, ojalá le falta un rayo, ojalá que hubiera renunciado hoy? Entonces no había visto la bendición. Debemos reunirnos con personas que crean que Dios puede cambiar realidades y hacer funcionar lo que no funciona. Y además reconocer que en muchos casos no podemos solos. Ese paralítico no podía hacer nada solo, necesitaba amigos llenos de fe que lo llevaran. Así que, hermanos, yo creo que un secreto para alcanzar milagros, no digo que el único, pero un secreto, es rodearnos con personas que vivan su fe y que sepan que no hay nada mejor que creer en el poder, la gracia y el amor de Jesucristo. Si nos rodeamos de personas así, nuestra fe mutuamente se edifica. Insisto, yo creo que por eso el Señor dijo muy claramente en Hebreos: no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Y luego en otro pasaje dice que en Santiago que nos estimulemos unos a otros en la fe, porque el que haga reconocer a un pecador su camino y cambiar de ruta, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, creo que no en vano prácticamente todo el Antiguo Testamento habla del cuerpo de Cristo, de que somos miembros los unos de los otros, porque el Señor sabe que si el enemigo nos agarra solos, somos mucho más vulnerables. ¿Verdad? Entonces hay que reunirnos con quienes sepan que no hay nada mejor que creer en el poder y la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, de veras que hay que huir de la gente que habla mal de otros, que chismorrea, que murmura, que se la pasa quejando, de la gente negativa.
A mí no me gusta el término moderno, pero ahora está muy de moda hablar de la gente tóxica. Pero realmente hay que alejarnos de las personas que no aportan, sino al contrario. Debemos asociarnos con gente que esté dispuesta a creerle a Dios. Debemos de poner en práctica nuestra fe y asociarnos con quienes la ponen en práctica también. Y mirarla y reunirnos o juntarnos o buscar. Y yo de verdad les digo, busquemos. No nos quedemos, ay Señor, es que no tengo amigos. Pues si no tienes amigos o amigas, sé un provocador de milagros para tener esos amigos. Muévete de tu lugar y acércate a otros para que unos a otros nos estimulemos a la fe. Y reunirnos y juntarnos con personas que, como el apóstol Pablo, miran la vida diciendo, puestos los ojos en Jesús y no mirando las cosas terrenales. Gente que, como Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Gente que se mueve de su comodidad para ir más lejos. Por otro lado, ya los cansé, ¿no? La gracia de Dios va mucho más al fondo de lo que nosotros pensamos que podemos necesitar. La gracia de Dios va más allá de lo que pensamos que necesitamos. Jesús estaba predicando. Él estaba enseñando y los que podían acercarse donde clamaban a Él y Él veía enfermo, porque dice que el poder del Señor estaba con Él para sanar, estaba sanando enfermos. Pero de repente, caray, el techo se empieza a romper, empiezan a caer polvo de tejas, algunas de las pajas con las que estaba recubierto el techo quizás, o yo no sé de qué tipo de techo era, o a lo mejor se oyeron hasta martillazos, no lo sé, no dice. Pero de pronto el techo se empieza a romper, se empieza a hacer un pequeño hoyito, empieza a entrar la luz del sol directamente y cada vez más grande, caen los ladrillos al suelo, pero después de los ladrillos y del polvo que se ocasione, empieza a bajar una camilla. Fíjense la escena, digo, porque a veces leerlo es una cosa a imaginarnos solo. Y de pronto empieza a bajar una camilla de 4 cabecitas ahí sosteniendo las cuerdas, y a Panchito bajando en su camilla. Y entonces, al darse cuenta que están bajando a este paralítico, y este paralítico que hasta ese momento no había abierto la boca y no había dicho nada, sino solamente estaba mirando, entonces Jesús dice, al ver la fe de ellos, fíjense, no dice al ver la fe del paralítico. ¿Cuál es la fe que Jesús vio? Bueno, que Jesús vio. A veces nos centramos a pensar, ay, tanta fe tenía que nos salvó. No, vio la fe de ellos, o sea, lo vio bajar. A lo mejor se les quedó viendo a los de la convención, volvió a ver el techo. Me imagino a Jesús sonriendo. Permítanme la licencia. Me imagino a Jesús sonriendo complacido, diciendo, órale con estos. Yo no sé si Jesús hubiera dicho, órale, pero a lo mejor hoy sí. Órale con estos. ¿Qué fe tienen? Y dice que al ver la fe de ellos, se asombró de su atrevimiento. Yo digo que se asombró. No sé si ustedes no lo crean. A veces pensamos que Jesús es tan a gusto, tal como nos lo pintan en las pinturas medievales o en las películas las películas bíblicas, que Jesús no se emociona por nada. Yo creo que Jesús, órale con estos, se asombró de su atrevimiento, y entonces fue cuando vio la fe de ellos, voltea con el paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que estaban esperando los 5? La recuperación física. La recuperación física del paralítico. La restauración, dijo.
física del paralítico. Eso es lo que estaban esperando los 5. Es más, yo creo que los 5 y los demás. Y Jesús ve la fe de ellos, se voltea con el paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Yo aquí, permítanme otra licencia especulativa, voy a especular. Muchas veces, lo que voy a especular es lo siguiente: a veces cuando estamos demasiado afligidos, a veces cuando estamos demasiado preocupados o afligidos por una enfermedad, o porque no tenemos trabajo, o porque nuestra situación se está complicando, quizás en lo último que pensamos es en lo pecadores que somos. No sé si les pasa a ustedes, pero yo me concentro más en mi necesidad que pensar en lo pecador que soy. Entonces, de hecho, hasta llegamos al punto muchas veces de pensar que somos tan buenas personas que nos preguntamos: ¿y por qué a mí? Si yo soy una buena persona. Ahora, es normal en el humano que no pensemos en lo pecadores que somos cuando estamos llenos de aflicción. Pero Jesús conoce nuestra verdadera necesidad. Ellos esperaban que los sacara de su condición física, pero Jesús le dio lo más urgente que necesitaba. Y lo primero que necesitaba era la salvación eterna, el perdón de los pecados. Y por eso va al fondo de la necesidad. Hermanos, muchas veces Dios no va a responder en primera instancia a nuestra necesidad física o económica o de salud o de alguna otra naturaleza. Porque lo primero que Jesús quiere hacer es restaurar nuestra alma, nuestro interior. Y si no lo entendemos, no nos damos cuenta del proceso de Dios en nosotros. Dios lleva a cabo un proceso yendo a lo más importante. Perdona los pecados de este paralítico, y en ese momento los religiosos levantaron la ceja con disgusto. Órale, ¿qué trae este? ¿Qué le pasa? ¿Pero cómo se le ocurre pensar? Dice aquí que los escribas y fariseos comenzaron a discutir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Irrespetuoso. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Ay, hasta se me enchinó ahorita la piel pensando. Estaban en la convención de religiosos en primera fila frente a Jesús y no se daban cuenta que tenían a Dios enfrente. Porque dicen: solo Dios puede perdonar pecados. Pues claro, ahí estaba Dios. Era Jesús. Levantaron las cejotas, porque la gente religiosa siempre está primero dispuesta a juzgar y a criticar antes que alegrarse con la bendición que otro recibe. Antes que pensar: este hombre en su condición, lo más urgente de él, y Jesús lo sabía, era el perdón de pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Quién sabe? Solo Él lo sabe. Pero probablemente eran pecados desde, a lo mejor, maldecir la vida que le había tocado, a lo mejor renegar, hasta la autocompasión. Yo no sé, pienso que la autocompasión puede llegar a clasificar como pecado. No sé si ustedes estarían de acuerdo o no conmigo, sería tema para que lo dialoguemos. Pero ¿saben por qué me atrevo a decir que la autocompasión puede ser clasificada como pecado? Porque la autocompasión centra toda la atención de mí mismo en mí. Y entonces es de alguna manera una visión egoísta de la vida. No lo sé. Eso, si quieren, déjenlo en paréntesis y bórrenlo de sus apuntes. Pero lo cierto es que Jesús perdonó sus pecados. Y en cambio la gente religiosa en la puerta observando para juzgar, para criticar y para hablar mal de Jesús y de los demás. ¿Pero qué creen? A este Panchito y a sus amigos eso los tomó completamente indiferentes. Ellos estaban frente a Jesús y eso era lo importante.
Yo creo que estar frente a Jesús en ese momento para él y para los amigos que estaban desde ahí en el hueco observando, eso era lo más importante. La dicha de ver de cerca a Jesús en ese momento. Porque cuando se experimenta la gracia de Dios, se produce alabanza. La convención de religiosos no querían experimentar la gracia, pero los que experimentaban la gracia, entonces lo único que surge es alabanza. Tú levantas las manos y pasas por delante de los religiosos cantando. Y al instante, versículo 25, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa glorificando a Dios. Y cuando se fue a su casa glorificando a Dios, yo me lo imagino caminando con su camilla a rastras ahí, jalándola y diciendo a todo el que se encontraba: ¿te acuerdas de mí? La última vez que me viste yo estaba tirado en esa camilla. Ahora mírame saltando. ¿Por qué? Porque Jesús me sanó. Y de la misma manera, cuando el Señor sana el corazón quebrantado, cuando el Señor responde a una necesidad, debemos ser así de agradecidos con Él. No solamente decir gracias, Señor, amén, sino en verdad: Dios te dio trabajo, grítale a todo el mundo: Dios ya me dio el trabajo que anhelaba. Dios respondió a una relación quebrantada, grítale a todo el mundo: Dios es el único que puede restaurar relaciones. Este hombre se levantó glorificando y se fue a su casa glorificando a Dios. Mientras la gente negativa ve pasar la bendición por un ladito de ellos y no las disfrutan, en cambio las que disfrutan o los que disfrutan las bendiciones de Dios son aquellos que están dispuestos a gozarse con solo la mirada de Jesús. Yo creo que para ellos, estos 5, el solo hecho de que Jesús los mirara ya había respondido a todo su esfuerzo. Además, sanó su alma pecadora. Además, sanó su cuerpo paralítico. Oremos que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de fe. Que Dios nos ayude para que las bendiciones no pasen a un ladito de nosotros, sino que nosotros mismos las podamos provocar y disfrutar. Hagamos, por favor, hermanos, un recuento. Hagámoslo ahora mismo. Hagamos un recuento de las bendiciones y los milagros que Dios ha derramado en nuestras vidas. Y en ese recuento, démosle gracias y alabemos a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha sido y por lo que Él será y por lo que Él nos da. Alabemos a Dios por su gracia y su bondad. Les invito a cerrar los ojos ya, a que tomemos unos segundos cada uno a hacer ese recuento de bendiciones. Te invito a que cierres tus ojos y hagas el recuento de las respuestas que Dios ha dado, de los momentos en donde has podido sentir la presencia de Dios, como aquel canto que dice: por un instante en tu presencia. El salmo que nos dice: un minuto en tus atrios es mejor que 1000 años fuera de ellos. Hagamos ese recuento y démosle gracias a Dios por cada una de esas bendiciones. Y si tienes una necesidad apremiante, algo que no está en tu alcance o en tus manos resolver, ponlo delante del Señor. Primero ese recuento, primero la gratitud. Y ahora te invito a que si tienes algo que no está en tus manos resolver, algo que anhelas lograr, una respuesta que esperas, no dejes de clamar al Señor. Y también abre tus ojos y ve
¿En qué medida puedes tú ser provocador de ese milagro? Tal vez debas tocar una puerta más. No lo sé. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios dirección. Rompe el techo. Pasa en medio de la multitud. Y ponte de rodillas delante del Señor. Y espera en Él. Salmo 37 nos dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Muchas gracias, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú conoces nuestra necesidad más profunda, aún antes de que te lo pidamos. Muchas gracias, porque sabemos que tú conoces nuestra necesidad y porque toda nuestra vida está en tus manos. ¿Dónde más podría estar segura nuestra vida, Señor? Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Gracias, gracias, Padre, por tu misericordia infinita. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan un feliz domingo.